Sashi Puki Jushin Metok Tram Rera Bengshi Dinge Gempadi Songe Shindu Mikte Wargi Dokun Namdak Shingla Duparsho Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami Sange Chudang Soki Choknamla Jangchu Bardu Daki Kabsuchi Taki Chinyan Gimpe Sunamki Drola Penshir Sange Duparsho Sange Shudang Soki Chognamla Jangchu Bardu Daki Kabsuchi Daki Chinyam Gimpe Sunanki Dola Penshir Sange Duparsho Sange Shudang Soki Chognamla Jangchu Bardu Daki Kabsuchi Daki Chinyam Gimpe Sunamki Drola Penshir Sange Duparsho. Leah, listen close. Jangchu Bardu Dakni Kapsuchi. Okay? Daki Chunyen Gipe Tsunamki. Okay? There's no N in this one. And there's an N in this one. All right? Okay, thank you. No one is going to be annoying enough to correct your mandala except me, so I hope you enjoy it. Okay. Okay, so we will do our quiz, which I already did myself. It's not too bad if you already know middle way. If you don't know middle way, then it might be hard. Okay. Any questions before we do the quiz? Nope. All right. Here we go. Ay, estaba en mute, sorry. Si tienen alguna pregunta antes de que empecemos el quiz. Empezamos con el quiz. Hay dos páginas. ¿Páginas?
Is everyone finished? Finished. No, Marta? ¿Necesitas más tiempo? Ok. Gracias. Listo por mí. Okay. All right. Okay, any questions about last class? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta acerca de la clase anterior, de la clase pasada? ¿Por qué estamos hablando de las cosas externas? Why are they talking about external objects? Because your whole world is made of them? Porque estamos hablando de las cosas externas, porque todo tu mundo está hecho de estas. Porque en la escuela solamente tienen una visión muy específica acerca de los objetos externos, por eso Geshe Michael, con su gran sabiduría, está detallando a lo que se refiere cada escuela cuando se menciona a los objetos externos, porque hay unas diferencias entre las escuelas. Algunos creen que cuando en la escuela solamente no hay cosas externas, dicen que no hay nada afuera que solo tu mente. Y por cierto, eso no es lo que ellos creen. Y por eso explica la visión de esa escuela en comparación con la visión de otras escuelas acerca de esos objetos externos. Buena pregunta. Okay. Buena pregunta. Esta clase es un poco larga y estoy un poco cansado. Solo la vamos a hacer. Así que abróchense los cinturones. Aquí vamos. La clave de respuestas. Pregunta 1, clase 9. Ahora que hemos examinado cómo la escuela solamente... ¿Dónde está Kelly McGee? Esperen. Ella dijo que los lunes iba a llegar tarde. ¿Y a quién voy a molestar? Esto es inaceptable. Ok, Lía, te va a tocar a ti. Ahora que hemos examinado cómo piensa la escuela solamente acerca de que el señor Buda enseñó la vacuidad, ahora vamos a lo que el grupo independiente de la escuela del camino medio piensa, los cuales están en una idea de múltiples niveles de la ausencia de un yo. Nombra el concepto general en la lista en estas tres partes. Nombra el concepto general y es una lista de estas tres partes. Ellos explican la idea de 3 grados de la ausencia de un yo.
La ausencia sutil de un yo a una persona, la ausencia burda de un yo a las cosas y la ausencia sutil a un yo de las cosas. Este último siendo la verdadera vacuidad. No sé cuánto tibetano les puedo enseñar, pero Dak significa yo y me significa ausencia de un yo. Tara significa sutil o burdo. Y Sum significa 3, que eso es de lo que estamos hablando. Y si te das cuenta, ni siquiera hablan de la ausencia burda de un yo a las personas. ¿Por qué vamos a hablar de eso si obviamente las personas no existen así, de esa manera? Muy bien. Número 2. Nombra la idea aún más burda del yo a una persona que se relaciona con el grupo independiente de este concepto. Un yo, una persona, lo cual es un entero no cambiante independiente, puede ser describido como lo que es negado cuando hablamos de la ausencia burda de un yo. Es como el alma o algo así. Sí, como si hay una pequeña cosa ahí dentro de ti que cuando te mueres nunca cambia y nadie lo puede tocar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Takshik Rangwachen Gidak. Es el tipo de yo que tiene un autopoder. Y creo que Takshik en este caso significa, sí, solitario. Es único. Ah, no, perdón. Este es el Tak en mi Takpa. Este es el no cambiante, que es cambiante e independiente. Es una palabra larga, es como una palabra combinada. Rangwachen es una frase. Rangwachen es una frase. Todo esto es una frase. Rangwachen is a word. Rangwachen es una palabra, sí. Chen se pone al final de la palabra como Semchen. ¿Qué significa Semchen? ¿Recuerdas? Te pusiste en mute, Lea. Semchen significa un ser sintiente, que literalmente significa aquellos que tienen una mente. Lo hicimos en verano. Rangwachen significa que tienen un independiente. Rang significa un yo, un ser. Y Chen lo tenemos en Shenwan, que significa poder. Este gi significa que es una frase. ¿Por qué significa que es una frase el día? Porque muestra qué tipo de artículo es posesivo, es el posesivo. La casa de Lía, que significa una frase, ¿ok? Eso es todo. Muy bien. 3. Nombra los tipos de practicantes de la primer vía. Cita el vehículo o el camino al cual pertenecen y nombra el tipo de ser, el tipo de yo del que llegan a realizar que no existen, del que llegan a darse cuenta que no existe. Aquellos que son oyentes, que son de la vía oyente o que pertenecen al camino inferior, llegan a ver que no existe la naturaleza propia de una persona, donde una persona es autónoma o una cosa sustancial. Esto es, según el grupo independiente, describe el objeto no existente cuya la vacuidad es la ausencia sutil de una naturaleza propia a la persona, lo cual es el primero de los 3 grados de la ausencia de un yo mencionado arriba. Hay 3 vehículos
El primer yana se puede dividir en dos. Hinayana puede ser oyentes o budas autodidactas y Mahayana es bodhisattva, es el vehículo del bodhisattva. Y entonces esto está diciendo, los oyentes están en el más bajo de esos 3 grados discutidos aquí. La ausencia sutil de un yo para una persona, según la escuela baja del camino medio, cuando su entendimiento de la vacuidad es que no hay una naturaleza propia para una persona, donde una persona es autónoma o una cosa substancial. Ellos ven el primero de los 3 grados. Eso es lo que dice la escuela baja del camino medio. Ellos dicen, los oyentes embonan con el más bajo de esos 3. Eso es todo lo que está diciendo. Tekmen significa más bajo, vehículo más bajo, Hinayana. Nientu significa aquellos que escuchan. Y Rankya, aquí les falta una palabra. Aquí necesita corregirse. Rankya Tupe. Se Trupa. Sí. Aquello que es substancial, que es autónomo, refiriéndose a que es substancial. Y ahora vamos a repasar las 3, ¿ok? El segundo nivel, nombra los tipos de practicantes en la segunda vía, nombra el vehículo o el camino al cual pertenecen y nombra el tipo de yo en el cual llegan a darse cuenta que no existe. Sin ver la respuesta, ¿cuál tiene que ser la respuesta? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Self-made Buddhas are those beings, but los budas autodidactas son esos seres, pero ¿cuál vacuidad tienen que ver? La ausencia burda de un ser para las cosas. Para los que no lo entendieron, aquellos de la vía de los oyentes, que es la que sigue de los oyentes, que es Rangel en tibetano, que también pertenecen al camino inferior, llegan a ver que no existe una naturaleza propia para las cosas en una percepción válida de un objeto físico, y el objeto físico, el cual la percepción sostiene, están vacíos de una sustancia separada, que se refiere a que vienen de la misma semilla kármica. Eso es lo que hicimos de la escuela solamente por las últimas 8 clases. Solo lo mencionamos un par de veces. Este es el segundo grado de la ausencia de un yo, que es la ausencia burda de un yo a las cosas. Este tipo de estar vacío no es una vacuidad real según el grupo de independientes. Y los budas autodidactas, por supuesto que se refiere a algunas personas que pueden alcanzar un nirvana bajo en esta vida sin depender de un guía espiritual, pero solo porque tuvieron un maestro en muchas vidas pasadas. Sí, es sencillo. La vía del Buda autodidacta es uno de los vehículos. Se refiere a los seres que buscan nirvana, que no han tenido un maestro directo en esta vida. Y su entendimiento, según la escuela baja del camino medio, su entendimiento de la vacuidad es que es la ausencia burda de una naturaleza propia para las cosas, a las cosas. Y eso significa que el objeto físico y la percepción de ese objeto físico vienen de la misma sustancia.
something more there. Hay algo más ahí. Anyway, the independent school says this is not real emptiness. De cualquier forma, la escuela independiente dice que esta no es la verdadera vacuidad. Sí, Okay, ok. that's it. That's Eso that. es todo. Eso es todo. Here's the Tibetan. You don't Aquí está el tibetano. left. No quieren saberlo. Lia se fue. Sukdan Duxin Gitsema Se Shengi Tongpa. Yeah. Gi Tongpa. Anyway, it just means De cualquier forma, form and significa la forma y that holds the form. la cosa que sostiene la forma. Which perceives that Lo cual percibe esa substancia. This is interesting. Esto es interesante. Este Shen significa otro. Is empty of Está vacío de any other substance. cualquier otra substancia. No sé cómo traducir eso, pero eso es lo que dice literalmente. Ok. Número 5. Nombra los tipos de practicantes en la tercera vía, cita el vehículo o el camino al cual pertenecen y nombra el tipo de yo o de ser del cual llegan a darse cuenta que no existe. Aquellos de la vía del Bodhisattva que pertenecen al gran vehículo o al gran camino llegan a ver la verdadera vacuidad o el hecho de que todo objeto existente está vacío de cualquier existencia verdadera. Este es el tercer grado de la ausencia de un yo, la ausencia sutil de un ser o de un yo para las cosas. Ya sé lo que iba a decir. Cuando hablamos acerca de la ausencia de un yo, la ausencia de cosas, ¿cuáles son esas cosas de las cuales estamos hablando? Same in the wheel of life. Are we talking about Marta's dog? The things we want and the things that we don't want. Estamos hablando acerca del perro de Marta, las cosas que queremos y las que no queremos, dice Lía. What does it mean here, Ria? ¿Qué significa aquí? Same in the wheel of life when you say, what did they say? Yeah, they say a person and things, right? It means your parts. It means Significa tus partes. It doesn't mean like random things in the world. No significa como cosas al azar, sino las It actually cosas, means your parts. tus partes, las Same in the wheel of cosas. life. That's Igual en la rueda de la vida. You have a wrong view to those things that Aquellas cosas que sostienes y tienes una visión incorrecta con las cosas que te componen a ti. things that are falling apart. La visión de las cosas que se están derrumbando, pero específicamente se refiere que piensas acerca de ti y de otras cosas que te constituyen, de las partes que te componen de una manera incorrecta. Anyway, okay, 6. Número 6. En el grupo independiente de la escuela del camino medio, ¿a qué se refiere cuando dicen que una cosa existe realmente? Aquí está. En esta escuela, un objeto existe realmente cuando existe de su propio lado a través de una identidad única de su propio lado. En cambio de simple ser establecida como existente por haber aparecido a un estado de mente no afectado. Objetos como este no existen y este es el significado supremo de la vacuidad. En la escuela baja del camino medio, que es swatántrica, no es sautántrica. Y ese es el tibetano y no lo quieren leer. ¿Qué es esto en la escuela independiente?
Díganme una palabra. That this is in the independent school. I would offer money, but Aldo took all of my money. Les ofrecería dinero, pero Aldo se llevó todo mi dinero, que ya lo pagué. No, Aldo donated, of course, to make me look even worse. This sounds like the gotcha, but is that in the independent? Yay! It is. Este se escucha como el gaksha. Oh my Es God. el gaksha. Offer money. Muy bien, estoy muy feliz que no ofrecí dinero. Call Aldo. I'll give you Sí. the number. Si quieren dinero, les voy a dar el Okay, teléfono de Aldo. exactly. Sí, It's the gaksha. exactamente. This is the Es thing el that gaksha. doesn't exist Esta es la cosa que no existe en la rama independiente de la escuela Camino Medio. ¿Por qué se llama la rama independiente, por cierto? Quizás les importe, quizás no. El perro de Marta le importa, entonces por eso les voy a explicar. La perra, el perro, no sé. Next life. Siguiente vida. That can be a La perrita puede ser Madhyamika scholar. un académico Madhyamika. Se llama la rama independiente porque ellos creen que si tú dices que las cosas no tienen autoexistencia, alguien se supone que debe de entenderlo en sí mismo, refiriéndose a que creen que ciertas palabras tienen poder autoexistente. Si lo tuvieran, no tendría que enseñar esta clase, estaría en la playa en San Pancho, porque solo podrías escuchar a una clase una vez y ya le entenderías a Geshe Michael todas las veces, ¿correcto? ¿Lo entienden? Escucharías la pluma una vez y ya lo entenderías. Por eso se llama el grupo independiente. Es un argumento viejo con Master Baba Viveka. Como en del año 600 después de Cristo. Ok. Así que desglosémoslo más un poco. Ustedes me están viendo más raro de lo normal. En esta escuela, un objeto existe realmente. Eso significa autoexistentemente o de su propio lado, ¿ok? Estaba buscando el tibetano, donde dicen realmente. ¿Qué es ese Shakpa? Eso es establecer. No lo veo en el tibetano. Ok. En esta escuela un objeto existe realmente cuando existe de su propio lado a través de una identidad única propia. En cambio de ser simplemente establecido como existente, al haber aparecido, aparece ante una mente que no está afectado. Decimos no afectada, que no está borracha, que no está en ácido, que no está celosa, que no está enojada, que no tiene una visión borrosa. No afectada. Una mente sin estar afectada. Objetos como este no existen. Nada es realmente de esa manera. No hay ningún objeto así. Y la ausencia de un objeto así es la vacuidad en el grupo independiente del camino medio. Karina está moviendo su cabeza, eso está bien. Ya lo entendió uno. Voy a seguir adelante. Kelly Magui está aquí. No te preocupes, Kelly. Voy a buscar ahorita un debate para molestarte pronto. No, solo te estoy saludando. Hola, Kelly.
Qué bueno que pudiste llegar a la clase. Pregunta número 7. La palabra substancial en oposición a construido en los grandes libros del budismo tiene cinco significados distintos. Nombre y describe cada uno brevemente. Esto es algo muy importante. Tenemos preguntas. ¿Cuántas preguntas tenemos? Solo son 9. Muy bien. Ok, muy bien. Substancial aquí. Este es uno de los libros de Chankya Rinpoche. Creo que se llama el gran libro acerca de comparar las escuelas, pero hay un argumento acerca de eso con los mixed nuts ahorita. Substancial en el sentido de realmente existir. Cualquier objeto que realmente exista en opuesto a la no existente naturaleza propia de las dos tendencias de sostener que una naturaleza propia existe. Substancial en el sentido de realmente existir. Cualquier objeto que realmente existe en oposición a la no existe, a las naturalezas propias no existentes de las dos tendencias de sostener, de aferrarte a las cosas y a una persona. Ok, B. Substancial en el sentido de hacer algo, cosas funcionales, en oposición a cosas generales, a identidades no cambiantes de las cosas. Un carro en oposición a la idea carro. Este es Chichedrak. Substancial, refiriéndose a algo que realmente es un carro, en oposición a algo que es la idea carro en tu mente, que no puedes manejar. C. Creo que Geshe-la no lo repasó en clase. Creo que lo repasa en el siguiente. Lo repasa en la siguiente clase. C. Substancial en el sentido de ser estable y no cambiante. Un espacio vacío no producido en oposición a cosas cambiantes. Sí. Eso es todo. Solo se refiere a una cosa no cambiante. Ok. D. Substancial en el sentido de ser autónomo. Esto es más acerca de lo que estamos discutiendo. Las cosas físicas que un estado mental percibe y el estado mental que los percibe, sino conceptos o constructos. Esto se refiere supremamente a las cosas que vienen en nuestra mente sin tener que pensar primero acerca de sus partes y sintetizarlas, decir colores como el rojo o nuestra conciencia del rojo, en oposición a las cosas que solo pueden llegar a nuestra mente si primero pensamos acerca de sus partes y luego las sintetizamos, digamos como la idea de una persona americana que puede venir a nuestra mente cuando pensamos de su cabeza, piernas, brazos, etcétera. Entonces, sí, esto es substancial en el sentido de cosas físicas que un estado mental percibe y el estado mental que los percibe, en oposición a los conceptos o constructos. No solo ideas en tu mente. Se refiere de manera, en última instancia, se refiere a, básicamente cuando ves a algo, esta es la misma cosa que los neurocientíficos dicen. Todos los que están poniendo atención dicen, cuando miras alrededor como tu computadora, tu ojo toma partes como indicadoras y esos indicadores es lo que tú llamas computadora. Si has escuchado a René Descartes o Isaac Newton, ellos también decían la misma cosa. Creo que fue en el siglo XVI en Europa.
¿Qué decían? ¿Qué decían? Perdón. Decían que no hay algo físico que no puedes aprender afuera como físico. Porque Descartes refutó esa idea hace como 500 años. Hay un cuerpo físico, hay un corazón, hay un hígado. Tienes un vaso, tienes un corazón, un vaso. Tienes cualquiera de esas cosas afuera de las cosas que tú aprendes con tu mente como cosas físicas. No, no lo tienes y eso es lo que está diciendo. Las cosas físicas que tu estado mental percibe y el estado mental que los percibe. ¿Ok? Substancial en el sentido de ser un tipo de cosa autónoma que negamos cuando hablamos de de que no existe un yo autónomo, una persona que es independiente de los 5 montones o partes de una persona y quien directamente los controla. Esto es como lo del alma. Esto vamos a repasarlo más en la siguiente clase, porque vamos a ver las 6 visiones de la vacuidad. ¿Ok? Esto básicamente se refiere a que esa pequeña voz en tu mente no dirige tu vida. Si crees que esa pequeña voz en tu mente dirige tu vida, tienes varios problemas. Primeramente, crees que lo que esa pequeña voz en tu mente dice es lo que tienes que hacer. No hagas lo que esa pequeña voz dice. No siempre es lo correcto. Y B, tienes el problema opuesto. Tú crees que si la pequeña voz solo te dice qué hacer, tú lo puedes hacer. ¿Ok? Y esa es una gran cosa en la cual puedes creer hasta que no te dé un parálisis, ¿correcto? O cualquier cosa. Trata de hacer capoeira. ¿Puedes hacer todas las cosas al decirle a tu cuerpo que las tienes que hacer? No. Porque así no es como funciona la vida. Lo siento. Y el hecho del cual tú sufres todos los días es muy frustrante. En tibetano substancial es Seiyu. Seiyu significa cosas y Se es que lo tienes y Tak. Takpa, unchanging. It's a different talk. Good try though. More germane to this class. That's a different talk. Aldo. Youngjup, Shenwang, and Constructs. Kuntak. Yeah. Constructs. See, construct. Sí, en los constructos, que es Kuntak en tibetano, meramente etiquetado. Ok. Oh boy. Geshe Michael, we love you. Oh cielos, Geshe Michael, te amamos. Esa fue básicamente la clase. Gracias a Word, esta clase es corta esta noche porque Wordy está cansado. Pregunta número 8 es un addendum, no es un tema, pero el gran Geshe Michael quiere clarificar esto. Es fácil confundir la idea de las personas de las 3 motivaciones en las enseñanzas de los pasos al camino a la iluminación Lamrim. La mayoría de ustedes son Lamrimpas. Aldo es Lamrimpa. Berta es Lamrimpa. Marta ha ido a algunos Lamrims. ¿Verdad, Marta?
Kelly McGee no ha ido a ningún Lamb Rim, pero ella quiere ir. Wasn't the one this summer part of the Lamb Rim? Yeah, did you go? El de este verano no fue parte del Lamb Rim. Online? Oh, good. Okay, Kelly McGee. Ah, sí. Kelly McGee se ha ido, al que yo no fui. But anyway, so Pero de cualquier manera, maybe all of us have been to a Lam Rim. casi todos nosotros hemos ido a Lamb Rims. In the Lam Rim, De they cualquier talk about manera, en el three Lamb Rim scopes. hablan de personas de las tres motivaciones, de las tres capacidades. Tracks. Las personas lo confunden con las tres vías, que es lo que vamos a explicar aquí. Yo solía confundirlo hasta que Nick Lashaw me lo explicó en el 2014 y yo ni siquiera me daba cuenta que me confundía. Personas de las tres capacidades en las enseñanzas del camino, de los pasos en el camino a la iluminación, la primera se refiere a la capacidad espiritual o motivación de las personas. Número 1 es la capacidad baja, las personas que quieren evitar los tres reinos inferiores solo para ellos mismos. 2, esta es la capacidad media. Las personas que quieren evitar los tres reinos del círculo de la vida sufriente y alcanzar su propio nirvana solamente. Y 3, las personas que quieren evitar los tres reinos inferiores y evitar los tres reinos. Esto debería decir o los 6 o los 3 más altos. De cualquier manera, hay una palabra que falta. Y alcanzar la iluminación total. Para que quieren ayudar a todos los seres a alcanzar la misma iluminación. Las personas en las tres vías se refiere a la habilidad de las personas para entender la vacuidad. Entonces, primero hice las tres motivaciones o las personas de tres motivaciones o tres capacidades. La primera, no quieres irte al infierno, ni convertirte en un perro o ser un espíritu hambriento. El de los de capacidad media, no quieres renacer en ningún reino, quieres alcanzar nirvana. El tercero, quieres ser un bodhisattva que sale de la rueda y ayuda a todos. Quieres alcanzar la iluminación. ¿Lo entendieron? Muy bien. Berta lo ha escuchado 1000 veces. Las personas en las tres vías se refiere a la habilidad de la persona para entender la vacuidad e incluye a aquellos que son en la vía de los oyentes. Esto es lo que hablamos desde la perspectiva de la escuela independiente. Que esperan alcanzar nirvana de esta vía y que según la escuela independiente solo pueden ver hasta la ausencia sutil de la naturaleza propia de una persona. Aquellos que están en la vía del Buda autodidacta y esperan alcanzar nirvana de esta vía y solo pueden ver hasta la ausencia burda de la naturaleza propia de las cosas. Y 3, aquellos de la vía del Bodhisattva o Mahayana que quieren alcanzar la iluminación total para el beneficio de todos los seres y que pueden ver la verdadera vacuidad. Jetson Kwapa hace una anotación en el gran libro de los pasos en la iluminación, Lam Rim Chenmo. Aquellos en las primeras dos vías son ambos personas del segundo o mediano motivación o mediana capacidad. ¿Lo entendieron? Las personas en las primeras dos vías son personas de la segunda motivación o segunda capacidad. Todos los que están tratando de hacer estas dos cosas son al menos están haciendo esto, tratando de alcanzar nirvana. ¿Lo entendieron? Marta, ¿entiendes? Me miró raro. Muy bien. Ya hicimos esa parte. Esta es la última pregunta.
y van a tener más tiempo este lunes en la noche. Pregunta número 9. También es fácil confundir las tres vías con los tres diferentes caminos mencionados en la escritura, especialmente porque el tibetano para los dos es el mismo. Sí, cita la diferencia. Creo que el sánscrito también es lo mismo, dice yana. Yana, lo que significa literalmente, significa vehículo, pero más bien como la capacidad vehicular, como cuánta carga puedes llevar. Creo que en las pick-ups te dicen lo que puede cargar. Con los trailers o algo así también te dice cuánta carga pueden llevar, porque si no puedes tener un accidente. Aquí vamos. Las tres vías se refiere a los oyentes, a los budas autodidactas y a los bodhisattvas o Mahayana, o las vías Mahayana mencionaba arriba. Sí. Los tres caminos son el camino inferior, el gran camino y el camino del diamante, también llamado el camino de la palabra secreta, el cual es, aunque técnicamente el camino del diamante es solo una parte del gran camino, que es más correctamente dividido en la parte perfección del gran camino y la parte diamante del gran camino. Esto es realmente artificial. Realmente no hay un Diamond Way en oposición al Higher Way. El Diamond Way es una parte del gran camino que es Mahayana. Geshe la está traduciendo Maha como gran, que es grande. Eso es todo. No quieren todo este tibetano. Así que no lo voy a hacer. Muy bien. Preguntas. This class just seems so technical. Esta clase se ve como muy técnica. Como si todo el curso no lo fuera. La clase es sencilla. Las últimas dos preguntas solo son addendums para los caminos. La primera pregunta solo está diciendo, aquí hay los 3 niveles de vacuidades en la escuela independiente, ¿ok? Luego las siguientes 3 preguntas solo se refieren a eso. La pregunta 2 es cuál es la más baja. La pregunta 3 es la del medio. Oh, no, perdón. Pregunta 3 es la más baja, pregunta 4 es la del medio y pregunta 5 es la más alta. Los 3 grados. Pregunta 2 es la que no incluyeron porque hay 2 burdos. Ni siquiera lo incluyeron porque creen que es obvio, ¿ok? Porque es chistoso que eso es obvio porque eso es lo que significa burdo, obvio, sencillo. Y luego la carne de toda la clase es la pregunta número 6. Esta es la que es técnica. Y la pregunta 7 es muy técnica. 6 y 7 son muy técnicas y te las tienes que memorizar. Las primeras 5 y las últimas 2 no son tan difíciles. Parece que todo el curso es como la escuela solamente y camino medio y luego esta clase ya se pone como más técnica. Esta es la parte baja del camino medio, la escuela baja del camino medio. Y esto está hecho para hacer distinciones más finas. Está tratando de flexionar nuestros músculos, de hacer flexibles nuestros músculos, porque se nos ha enseñado que entender la escuela solamente nos puede ayudar mucho para cacharnos a nosotros mismos cuando estamos pensando como la escuela solamente y todas estas distinciones sutiles.
to see emptiness directly. Todo nos está ayudando a percibir la vacuidad directamente, a cacharnos nosotros en graduaciones más finas y más finas. before you get to middle way. Este es el siguiente paso antes de que llegues a la escuela más alta. La escuela solamente Things have a dice que las cosas dependientes tienen su naturaleza propia y luego les pones constructos encima. La escuela baja del camino medio dice, no, That's not true. eso no es cierto. What happens is Lo que sucede es que aparece ante un estado mental no afectado y luego tú lo ves. Y eso es lo que llamamos 50-50. Y es el siguiente paso para pensar que no existen cosas allá afuera que tienen su naturaleza It's propia. supposed to be in between, and then next Se supone que es en medio. Y luego llegas, everything. no, no hay naturaleza propia para Got nada. it? ¿Lo entienden? 50-50 view. Esta es la visión 50-50. 50% out there, 50% 50% allá afuera, 50% viene de ti. That mine only was kind of 50-50. Yo pensé que la escuela solamente era 50-50. No, la escuela solamente cree Dependent things, que las cosas dependientes, Shenwangs, and mine only also believes that y la escuela solamente también cree que la misma semilla hace lo que that which quien is percibe y lo que percibes, pero eso no es 50-50, esa es stuff. la misma substancia, la misma materia. Okay, so lower Okay. middle way is the 50-50 view. Entonces la escuela baja del camino medio es la visión del 50-50. Sí. Things are established as Las existing cosas having están been establecidas al existir cuando aparecen ante un estado mental no Just afectado. one class. Yes. Se vuelve muy poco de que solo aparece en una clase. Course 2 is from the lower middle way view if you want more. El curso 2 es de la escuela baja del camino medio, si quieres más. All Uy. right. Muy bien. There will be no other questions. ¿Ya no habrá más preguntas? Unless there's really another question. A menos que haya realmente otra pregunta. Okay. Which means Lo cual significa que vamos a hacer el mandala, ¿ok? Aquí vamos. Mandala. ¿Dónde estás? okay. Ok. I'm gonna do it. You guys listen. Mandala. Here we go. Sashi Puki. Ok, yo sé. Genpaki. Sangye Shindu. Warki. Rokum Nanda Kshimla Suparcho. Idam Guru Ratnamandala Kaminatayami. Wadi Kewokum. Sunam Yeshe Tsotsokchim. Sunam Yeshe Lejum. Dampa Kunito Parsho. Okay. Thank you, Ward. Who said that? Thank you. Thank you very much. This is Lucia. Oh, yes. Okay. Only one more class left, and then I'm gonna sleep. Thank you. Thank you, Thank you so Ward. much, Ward. Gracias. Gracias, Thank Aldo. you. De nada. So see everybody on Wednesday. Hasta Nos vemos el miércoles. your homework. Por favor, hagan su tarea. Estudien para el examen. We'll be done. Okay.
y ya habremos terminado. Adiós. Por nada, gracias. Adiós. Au. Au, yeah.